a ver a los alquenos y vamos a empezar haciendo algunas, la fórmula general de los alquenos, ¿cuál es? Es CN, CN, H, 2N. ¿Ya? Esa es la fórmula de los alquenos. Fórmula general, ¿verdad? Esto lo voy a volver subíndice. Esto también. Entonces, ustedes recordarán que esta es la fórmula general de los alquenos, ¿verdad? Y la fórmula de los alcanos era CnH2n más 2. De los alquenos es CnH2n. Ya los alquenos, que es el tema que nos toca ver ahora, ya han debido, espero que ya hayan visto los videos del ingeniero, que eran las propiedades de los alquenos, también ha hablado de reacciones ya. Entonces espero que ya lo hayan visto, la verdad, para que podamos avanzar más rápido, ¿no? Entonces en esa parte, en esos videos del INGE, se ve, ¿no?, las propiedades de los alquenos y todo. Son similares a los alcanos, pero varía, si ya tienen más de 2 dobles enlaces o 3 dobles enlaces, ya va variando mucho. Entonces, y esta formulita de acá solamente sirve para un doble enlace. Ojo con eso. Solamente va a servir para un doble enlace, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de los alquenos que podríamos tener y que nos van a tocar, ¿no?, al hacer los ejercicios. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, ¿no? Veremos este. ¿Ven ese alqueno que tenemos ahí? Ese tiene, podemos nombrarlo de dos maneras, ¿no? Un nombre tradicional y un nombre sistemático o UPAC. El nombre tradicional es etileno. Lo voy a volver así, etileno. Perdón, el nombre normal, tradicional es etileno. Ahora el nombre sistemático, es decir, el nombre UPAC, podría ser 1-eteno, pero generalmente el 1 no se anota, entonces directamente eteno. ¿Sí? Ahí ya sería entonces nuestro primer alqueno, ¿no? Lo estamos nombrando este alqueno. Podríamos hacer otro más, añadiéndole un solo átomo de carbono. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Sí? Este ya se llamaría, su nombre tradicional sería el propileno. Este ya sería el propileno. Propileno. Sí, ese es un nombre tradicional, es un nombre común, como se lo nombraba antiguamente. También se lo puede nombrar como 1-propeno. ¿Sí? 1-propeno o simplemente propeno. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? 1-propeno o simplemente propeno. Porque es indistinto, ¿no? Si el doble enlace se encontrara en el otro enlace, sería lo mismo. ¿Ya? Y así vamos nombrando a estos, ¿no? Ahora vamos a hacer uno con una ramificación, que va a ser más o menos así. ¿Ves? Va a ser más o menos así. Lo voy a ahora poner todos los carbonos, ¿no? Este programita se llama ChemSketch, no sé si lo tienen, es muy interesante. Muy bueno este programa. Ahí está, ¿ven? Lo voy a agregar entonces dobles enlaces. Uno por acá y uno por acá. ¿Sí? Entonces me piden nombrar esa estructura. ¿Cómo se llamaría? La estructura que vemos acá. ¿Cómo se llamaría esa? Bueno, lo primero que tenemos que ver es intentar numerar por el doble enlace. Es decir, el doble enlace tiene prioridad sobre las ramificaciones, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la cadena, ¿no? Esta sería nuestra cadena, lo voy a mandar hacia atrás. ¿Ven? Esa es nuestra cadena principal porque es la cadena que tiene más dobles enlaces, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, tendríamos que nombrarlo. Vamos a numerar entonces a partir del doble enlace más cercano. ¿Se dan cuenta? Ya no buscamos numerar a partir de la ramificación más cercana,
sino del doble enlace, porque el doble enlace ahora tiene prioridad. ¿De acuerdo? El doble enlace tiene prioridad sobre las ramificaciones. Entonces diríamos, bueno, ¿cómo se va a llamar este? Tendríamos que nombrar el, el segundo carbono, ¿no ve? Que sería 2-metil. Después tendríamos que numerar a los dobles enlaces. 1, 2 y 3. Entonces va a ser 1,3, 1,3 butadieno. Así se llamaría, ¿no? Si me estoy equivocando, me van a corregir, por favor. Es penta, ¿verdad? ¿Ves? Ya me estoy equivocando. Pentadieno es. Sí, ese sería el 2-metil 1,3 pentadieno, ¿verdad? Esa sería entonces una de las maneras de nombrar a ese. También se van a topar con esta forma de nombrar, fíjense. A veces les pueden decir lo siguiente, ¿no? 2-metil penta 1,3 lleno. Es lo mismo. Simplemente se ha metido esos dos, 1,3 se ha metido al medio, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces seguimos con los alquenos, ¿no? Recuerden que son los alquenos. Ahora también podríamos ver ya entrar en la parte de la isomería cis-trans. ¿Han debido escuchar de eso? Cis-trans, que es la isomería de los alquenos. ¿Recuerdan qué es una isomería? ¿Alguien se recuerda? ¿Me puede decir qué es un isómero? Compuestos con diferente estructura. Compuesto con diferente estructura. No. ¿Alguien tiene otra idea de isómero? Físico-químicas. Misma fórmula global, diferentes propiedades físicas y químicas. Ya, eso, ¿no ve? O sea, es la misma fórmula, pero varía su estructura, por lo tanto, varía sus propiedades. Entonces, eso es un isómero. Entonces, ahora vamos a ver los isómeros cis y trans. ¿De acuerdo? A ver, lo vamos a escribir acá. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Ok, fíjense el siguiente compuesto, ¿no? Su nombre es bastante sencillo, ¿no? Lo podemos nombrar ya, así nomás. Sería el 2-metil penteno. 2-metil 1-penteno si quieren, ¿no? Pero no es necesario, como les digo. Pero si quieren lo anotan. Sería entonces el 2 no, estoy mal. Es el 2-penteno, listo. ¿Ve? Sí, sí, eso quería 2-penteno. decir. Ya está. Ese sería entonces 2-penteno. Ahora bien, pónganme atención aquí. Ese es el 2-penteno. Ahora resulta que el 2-penteno tiene dos isómeros. Tiene un isómero cis y tiene un isómero trans. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es la misma estructura, solo que lo estoy dibujando de otra forma, ¿no? Es lo mismo. Esta lo voy a poner más aquí y voy a hacer una masa por acá. Simplemente lo bajo. Ahí está. Esta sería la otra. ¿De acuerdo? Creo que alguien quiere entrar acá. Ya. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense. Los dos son 2-penteno, ¿no? Porque los dos siguen teniendo la misma cadena, ¿no? Simplemente lo estoy cambiando de lugar. Ese doble enlace, chicos, no me deja girar a la molécula. Es como si fuera rígida. No puedo girar ese enlace. Ese doble enlace no me permite girar, ¿ya? Entonces, por eso es que tengo cis y trans. Ahora, ¿cuál es cis y cuál es trans? Se van a recordar. Los que están cruzados van a ser trans, ¿ya?
Entonces, este va a ser así. Trans, ¿sí? Porque tiene dos grupos diferentes al hidrógeno, están de forma cruzada, ¿sí? Por un lado tenemos aquí el metil, que está arriba, y aquí tenemos el etil, que está abajo, ¿no? Están cruzados los dos grupos, diferentes al hidrógeno. Entonces, este va a ser el trans 2 penteno, ¿no? Así se va a llamar ese. Y el de arriba, este de acá, porque los dos, ahora en este caso en el de arriba, los dos grupos diferentes al hidrógeno están en un solo lado, ¿no ve? Los dos están arriba. Entonces este va a ser el cis 2-penteno. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera hemos definido los dos isómeros del 2-penteno. Los dos siguen siendo 2-penteno, pero uno es un isómero cis y el otro es un isómero trans. ¿Sí? ¿Hasta aquí Oxy, tienen por favor. alguna duda? Sí, Sí, adelante. ¿podrías repetir, por favor? O sea, ¿cómo eso de por qué ese sí y el otro es trans? Ya. Es, es cis cuando los dos grupos que tú... A ver, ¿cómo lo hago esto? A ver, vamos a tener un grupo diferente al hidrógeno en este átomo de carbono, ¿no ve? Que sería el grupo metil que tenemos aquí, ¿ya? Y en el otro carbono igual tenemos un grupo etil que es diferente al hidrógeno. Entonces, estos dos grupos diferentes están en un solo lado de la molécula, están en la parte superior. Si los dos están en un solo lado, se va a llamar cis. Ahora, el de abajo, si los dos grupos están de manera cruzada, es decir, uno está arriba y uno está abajo, entonces se va a llamar trans. ¿Ok? Ah, ya, gracias, Oxy. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Más? Vamos a hacer otro ejemplo de cis y trans. Aquí abajito. En este caso ya vamos a hacer con... Fíjense, Oxy, perdón, una preguntita más. sí, sí. Bueno, en el caso del cis, o sea, es cis porque los hidrógenos, digamos, están abajo y lo demás está arriba, así por eso. Sí, exactamente. También lo puedes ver con los hidrógenos, ¿no? Mira, los dos hidrógenos están en un solo lado, entonces cis. Los dos hidrógenos están cruzados, entonces va a ser trans. También lo puedes ver así con los hidrógenos. Ah, ya, gracias. Ya, sí, también lo pueden ver con los hidrógenos. Entonces lo voy a... Fíjense, aquí tenemos el etano, ¿verdad? El etano con sus hidrógenos desarrollados, digamos, el etano. Entonces voy a reemplazar ya un hidrógeno por un cloro. Listo. Ese sería el cloroetano, ¿verdad? Cloroetano. A la vez voy a reemplazar otro de los hidrógenos, pero del otro lado, ¿no? No tengo bromo acá. Flúor, ya. Entonces, le voy a poner el flúor aquí arriba, ¿no? Listo, ya he reemplazado dos grupos. ¿Cómo se llamaría? ¿Este cis o trans? ¿Quién me dice? Sí, Sox. Cis, Cis. ¿no? ¿Verdad? Porque los dos grupos están en un solo lado. Entonces este se va a llamar cis. Ahora la pregunta sería, cómo se llama? Bien, sabemos que es cis. ¿No? Pues le vamos a poner en orden alfabético. Le podríamos poner 1-cloro. ¿Cuál tiene mayor prioridad? Aunque no, pues en este caso entre el cloro y el flúor, el que tiene mayor prioridad es el flúor. Va a ser 1 flúor, 2 cloro, etano. Así sería, ¿no? 1 flúor, 2 cloro, eteno. Eteno, sí. Sería cis, 1 flúor, 2 cloro, eteno. Si yo ahora lo voy a cruzar estos, ¿no? Es decir, lo voy a bajar, el flúor lo voy a poner abajo, el hidrógeno arriba, y listo, este ya sería otro isómero, ¿no? Este isómero ya sería el isómero trans, ¿sí? Porque está cruzado. Trans. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Trans 1 flúor,
2-cloroeteno. ¿Sí? Entonces así se manejan los isómeros. Ok. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué tiene mayor prioridad el flúor? Porque tiene mayor prioridad el flúor por el peso atómico. Sí, por el peso atómico. No, perdón. Es por la electronegatividad. Eso. En la tabla periódica, a ver, aquí creo que tengo tabla periódica. Ah, no, no tengo. Sí, Ya, pero así el flu es más, en el la tabla, cloro es más, sí, no, es menos flúor. electronegativo. ¿Cómo El es? flu es, es Flúor, cloro, más, yodo, bromo, ¿no ve? ujú. El orden, sí. Entonces, en la tabla periódica está, ¿no? El mayor electronegatividad es el flúor. Ya por eso tiene mayor prioridad. ¿Cuál viene después del flúor? El cloro. Después del cloro, el bromo. Después del bromo, el yodo. ¿Sí? Así está en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, así pueden identificarlo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Sí, y ya quedaría en segundo plano lo que es por orden alfabético. Buen punto, buen punto, buen punto, buen punto. Buen punto. La numeración, ¿no ves? Es lo que yo estoy haciendo, buen punto. Sin embargo, el orden alfabético tiene que ser orden alfabético siempre. Aquí me lo he comido eso. ¿Ya? La numeración es lo que lo estaba haciendo ahorita, pero obviamente que tiene que mantenerse pues el orden alfabético. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? El cloro tiene un mayor, claro, en el orden alfabético el cloro es antes y luego es el flúor, ¿de acuerdo? Eso me lo estaba comiendo. Gracias por la observación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Ok. Entonces, Oxy, ya no tomamos en cuenta eso de que es más electronegativo ni nada, solo orden alfabético. No, o sea, aquí sigue manteniéndose el cuál es el más electronegativo, porque, a ver, fíjate, tenemos dos carbonos, ¿no ve? Entonces podemos numerar a partir del cloro o a partir del flúor, ¿te das cuenta? Pero tenemos que numerar a partir del flúor porque tiene mayor prioridad. Entonces es 1 flúor, 2 cloro. Ahora, en el orden alfabético, a la hora de nombrarlo, primero viene el cloro, ¿no ve? Por el orden alfabético y luego viene el flúor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, gracias, Oxy. Ya, muy bien. ¿Sí? Ahora vamos. Bien, eso sería para alquenos. ¿Ves? No es muy complicado, ¿no ve? Sencillo. Vamos a alquinos ahora. Alquinos. ¿Cómo son los alquinos? Los alquinos en este caso es básicamente lo mismo, pero con triple enlace. ¿Sí? Voy a dibujar el alquino más sencillo. ¿Cómo se llama ese? Tiene su nombre eh, común, ¿no es? Un nombre tradicional. Se llama acetileno. Esto es realmente muy común. Siempre van a escuchar de este nombre acetileno. Ya, así que no se olviden. ¿De acuerdo? Este es el acetileno. Ahora, su nombre sistemático sería simplemente etino, ¿no? ¿Sí? Etino, nada más. Porque son dos, y ino, que es la terminación de los alquinos. Etino. Sí, se debe estar recordando, porque esto se lleva. Ahora podemos ir sustituyendo acá, ¿no ven? Podemos ir sustituyendo en este lado, digamos que le voy a poner este grupo. Ya, lo voy a... ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense, ¿cómo se llamaría ese? ¿Cómo se llamaría ese?
sería el 1 butino, ¿verdad? Este ya no tiene nombre tradicional, ¿no? Directamente, 1 butino. También se puede obviar el 1, ¿verdad? Simplemente le ponen butino, nada más. Es lo mismo, 1 butino o butino. Se sobreentiende que es en el carbono 1. ¿Sí? Se sobreentiende. Fíjense que este es un alquino terminal. ¿Por qué es un alquino terminal? Porque tiene un hidrógeno que no está sustituido. ¿Sí? Es un alquino terminal. Ahora vamos a hacer un alquino interno, ¿no? Fíjense, le voy a sustituir a ese hidrógeno por otro grupo, ya por un grupo metil. Entonces, chan, murió ese hidrógeno y me quedaría esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese ya es un alquino interno porque no tiene hidrógenos. ¿Y ese cómo se llamaría? Este se llamaría 2-pentino, ¿verdad? 2. ¿Estamos de acuerdo? Este es el 2-pentino. Ya saben, tienen que numerar en función del lado más cercano al triple enlace, ¿no? Que sería el 2-pentino. ¿Sí? Bueno, eso podríamos ver de los alquinos. Yo creo que es bastante sencillo, ¿no ve? La fórmula general de los alquinos, ¿cuál es? Si de los alquenos es CnH2n, de los alquinos va a ser CnH2n menos 2, ¿no? Ojo, que esto solo funciona para los alquinos, eh, que solamente tienen un triple enlace. ¿Sí? Solamente funciona para eso esta fórmula. ¿Ya? CnH2n menos 2. Bien. Ok, entonces esos serían los alquinos. Ahora veremos los ciclos. Ya, vamos a ver los ciclos. Compuestos alicíclicos, ¿no? Son los compuestos que forman anillos sin contar con el benceno, ¿no? Porque los bencenos ya los vamos a ver después, los aromáticos, perdón, los aromáticos. Son todos los compuestos alicíclicos. Es decir, podemos tener acá el hexano, ¿no? Podemos tener el pentano, ¿sí? Podemos tener a su vez estos compuestos, ¿no? Que serían los cicloalquenos. También podemos tener los cicloalquinos, que sería un cicloalquino, ¿no? Los compuestos cicloalcanos es fácil, ¿no? Este es un ciclohexano, este es un ciclopentano, ¿no? Fácil de nombrarlos. Pero ya estos un poquito hay que ver cómo los nombraríamos a los otros compuestos. Entonces, por ejemplo, este de acá, ¿cómo se llamaría? 1 ciclo, 1 ciclopenteno, ¿verdad? O también simplemente lo podemos llamar ciclopenteno, ¿sí? Nada más. Al de abajo, el de abajo, ¿cómo se llamaría? El de abajo sería el 1 ciclohexino, ¿verdad? Sería el 1 ciclohexino con H, con H, ¿de acuerdo? O también lo podemos llamar simplemente ciclohexino. Así, ¿se dan cuenta? Así los podemos nombrar. ¿Qué pasa si tuviéramos alguna ramificación por acá? Digamos que se nos junta un grupo metil acá. ¿Cómo lo llamaríamos a ese? ¿Mm? Se dan cuenta que podríamos numerar de dos maneras. Fíjense, podemos numerar en este sentido horario o podemos numerar
en este sentido, no me gusta esta flecha, en este sentido antihorario. ¿Sí? Si nombramos en el sentido horario, que sería la flecha roja, uy, no. Bueno, ahí más. Si lo nombramos en el sentido horario, vamos a tener, recuerden, ¿cuál tiene prioridad? ¿El alqueno o el metil? El alqueno, ¿no? El alqueno tiene prioridad. Entonces, en ese sentido horario, ya lo vamos a escribir, en ese sentido horario sería 1 metil, 1 ciclopenteno. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a numerar a partir desde este carbono que está junto con el metil. Sería 1 metil, 1 ciclopenteno, sentido horario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O me estoy chispoteando? Está bien, ¿no? 1 metil, 1 ciclopenteno, sentido horario. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo en el otro lado? Sentido antihorario. Si lo hago en el sentido antihorario sería, ya tendríamos que partir de este otro, ¿verdad? Para que sea el grupo alqueno ahí. Entonces ya sería este 2-metil, ¿verdad? Ya sería el 2-metil, 1 ciclopenteno. Si lo hago en el sentido antihorario. ¿Sí? Ya estaría numerando. ¿Ven dónde está la flecha? A partir de ese carbono sería. Entonces ya sería 2-metil, 1 ciclopenteno. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál tomarían como correcto ustedes? El primero, sí, ¿Sí? porque ¿Por está qué? más cerca a a las cadenas. Eso, ¿no? Se tomaría el primero porque justamente, primero cumple la primera premisa, ¿no? El doble enlace es el 1, los dos, perfecto. Ahora, en la ramificación, el primero ya está en el 1 metil, pero en el segundo ya es 2 metil. Entonces, el correcto es el primero, ¿sí? El orden de prioridad es primero el doble enlace, después la ramificación. Entonces sería el correcto sentido horario, ¿sí? Entonces, de esa manera tienen que nombrar estos compuestos salicíclicos, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos ver de esta parte? Vamos ahora, pero no es muy complejo, tampoco es necesario que hagamos ejercicios así muy grandes, porque la orgánica no se maneja mucho eso, ¿no? Al menos en este primer parcial, o en este orgánica 1 se manejan compuestos pequeños nomás, ¿ok? Bien, ahora veamos lo que son los compuestos oxigenados. ¿No? Los compuestos oxigenados, vamos a comenzar con los alcoholes. ¿Sí? Vamos a comenzar con los alcoholes. ¿Ya? Vamos a nombrar un alcohol, el alcohol más común. Ahí está, ¿no? Este es el metanol, ¿no? Entonces, este tiene también un nombre común. El nombre común de este es alcohol metílico, su nombre trivial, nombre común. También se lo puede llamar metanol, ¿no? Es decir, met de un solo carbono y ol de el OH, ¿no? Metanol. También lo podríamos llamar hidroximetano. Sí, tiene 3 nombres: alcohol metílico, metanol o hidroximetano. Los 3 son correctos, ¿no? Los 3 son correctos. Veremos otro ejemplo. ¿Ya? Veremos otro ejemplito. Este sería entonces ¿cómo se llamaría este? A ver. Este sería el alcohol etílico, ¿verdad? Nombre común. Alcohol etílico.
una de su nomenclatura UPAC sería etanol. También se lo puede Etanol. llamar, exactamente, también se lo puede llamar hidroxietano. ¿Sí? O 1-hidroxietano, como ustedes lo puedan ver, ¿no? Porque fíjense que este es como si fuera un sustituyente. Miren, lo voy a acomodar. ¿Ve? Es un sustituyente. Entonces puede llamarse también 1-hidroxietano. ¿De acuerdo? O etanol. ¿Sí? Aquí también lo podemos poner 1-etanol para que especifique, aunque como ya les decía, ¿no? No es necesario. 1-etanol. Ese 1 me está indicando dónde está el ol, ¿no? El ol es el grupo oxidril. Ol. 1-ol, ¿no? Aquí ya se lo nombra como hidroxi. Son distintas formas de nombrarlo. ¿Ok? Ese sería entonces el alcohol. A ver, podemos tener otros alcoholes más. Uno que tenga doble, a ver. Ya. Ven, este tiene 4. Permítanme adicionar esto. Fíjense, ahorita tenemos uno con doble. ¿Cómo se llamaría ese? Este ya no tiene nombres triviales, nombres comunes, nada. Solamente los primeritos nomás tienen esos nombres. Sí, esto ya no tiene ¿no? ¿Cómo sería en este tipo de nombre? A ver, lo podemos decir 2,3 butanodiol. ¿Qué tal? 2,3 butanodiol. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. Pero si nosotros lo queremos ver como sustituyentes y no como parte de la cadena, podríamos decir 2,3 dihidroxibutano. ¿Cuál les parece más cómodo? Yo creo que ¿no? Ese tipo de estructura, manejarlo como sustituyente me parece que es más sencillo, ¿ya? Entonces vamos a decir 2,3 dihidroxibutano, ¿ok? Esa sería entonces la forma de los alcoholes. A ver si tengo otro ejemplo. Ya, ahora haremos este ejemplito más. A ver, sería así. Ya. Aquí. Bien, nombraremos este. Uno más para que se ejemplifique mejor. Así. Ahí está. ¿Cómo nombraríamos ese? Hay algo raro, ¿no? No me gusta. Ahí sería. Y ahora sí. ¿Cómo nombrarían ese, chicos? ¿Cuál tiene mayor prioridad para la cadena larga? La que tiene el radical y el doble enlace. No. La prioridad la tiene el grupo alcohol, el grupo OH. ¿Sí? Estamos siendo en sentido, digamos, de menor a mayor prioridad. ¿No? Hemos hablado primero de las ramificaciones, después de los dobles enlaces, después de los triples enlaces, y ahora estamos viendo estos grupos hidroxi, ¿no? O sea, el grupo hidroxi tiene mayor prioridad que el doble enlace, ¿sí? Entonces tendríamos que enumerar a partir de este carbono, ¿de acuerdo? Y obviamente que nuestra cadena ya está ahí, ¿no? No hay problema con nuestra cadena, son solamente 3 carbonos. Solo el problema era por dónde numeramos. Y vamos a numerar de este carbono, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el nombre?
Sería de la siguiente manera. 1,2 dihidroxi, ¿no ve? Dihidroxi. ¿Qué más? 2 peno. ¿Estamos de acuerdo? 1,2 dihidroxi, 2 propeno. Ese sería el nombre. ¿De acuerdo? Bien. Sí, ¿no ve? Correcto. Ese sería el nombre. Entonces. ¿Ya? Entonces sería con los alquenos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Está claro, ¿no? Alcoholes, perdón. Este 2 es del eno, o sea, del doble enlace. Aquí está. ¿Ves? Este es el 2. Ok. Veremos 2 más y con eso ya acabamos esta parte, aunque nos va a faltar una segunda parte de nomenclatura que lo vamos a ver después. Ahora veremos aldehídos. Y los aldehídos y las cetonas, ¿no? Ambos son muy parecidos, ¿no? Han debido verlo, ¿eh? Los aldehídos y las cetonas son muy parecidos. Varía un poquito en su estructura, pero básicamente son lo mismo, porque ambos tienen el grupo carbonilo, ¿no? Entonces, fíjense, invoco este doble enlace, ahí está mi grupo carbonilo. Este va a ser así. Le voy a añadir esto, ¿no? Y este lo cambio por una letra R. Ahí está. Ven, ese es el grupo carbonilo, ¿no? Característica del aldehído. Las cetonas son diferentes. Ahí está. Las cetonas son diferentes, pero mantienen la esencia, ¿no? ¿Cuál es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es este de acá. ¿Sí? Ese es el grupo carbonilo. Fíjense que ambos comparten el mismo grupo. ¿Sí? Ambos tienen ahí ese grupo carbonilo. ¿Cuál es la diferencia? Que el aldehído solo sustituye un hidrógeno. Un hidrógeno por un radical R, ¿no? Recuerden que R es lo que sea. Puede ser cualquier radical, cualquier ramificación, ¿no? Y la cetona sustituye a ambos. ¿Se dan cuenta? Sustituye ambos. Por lo tanto, los aldehídos siempre van a estar a un extremo, ¿no? Van a ser siempre como los alquinos terminales, ¿recuerdan? Van a estar al principio o al final. Y las cetonas siempre van a estar al medio de dos grupos. Entonces haremos algunos ejemplos. ¿Cuál es el aldehído más sencillo? ¿No? Ya saben que R puede ser cualquier grupo. ¿Qué pasa si R es hidrógeno? Entonces ahí surge el aldehído más sencillo. ¿Cuál es ese aldehído? Ya me quedó pequeño esto. Ya, aquí nomás voy a hacer. Entonces, ven, este sería, vuelvo a repetir, fíjense, es un R, ¿no ve? Lo voy a reemplazar ese R por un hidrógeno. Listo. Ese es el aldehído más sencillo. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Se llama acetaldehído. ¿Sí? Es el aldehído más pequeño. Ese nombre acetaldehído es el nombre tradicional, ¿sí? El nombre común, nombre antiguo, digamos. ¿Cuál sería su nombre? Yupac, ¿no? Metan, ¿no? Ese sería del metano porque solo tiene un solo carbono. Y su terminación va a ser al. Entonces se va a llamar metanal.
Metanal, sería su nombre. No, no sería formaldehído, o estoy equivocado. Formaldehído. Uy, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, toda la razón. Toda la razón. ¿No ve? Ese sería el formaldehído. Es el aldehído más simple. ¿Sí? Ese es su nombre común, formaldehído. Su nombre Yupac va a ser metanal. ¿Sí? Metanal. Ahora vamos a hacer otro, ¿no? En vez de sustituirle un hidrógeno, le vamos a sustituir un átomo de carbono. Ahí está. ¿Cómo se llamaría ese? Ese ya es el acetaldehído, me estaba equivocando. Ese sería entonces el acetaldehído. ¿Sí? Y su nombre sistemático sería etán, ¿no ve? Que viene de etano porque son dos carbonos. La terminación sería al. Ese es el etanal. ¿Sí? Etanal. ¿Ya? Fíjense que este es el CHO. ¿Se acuerdan del CHO? Es este, pues. Solamente que aquí no lo puedo escribir así, ¿no? Es decir, este hidrógeno viene aquí y este oxígeno viene por aquí. Ahí está el CHO. ¿Ve? Acetaldehído etanal. ¿Ya? Solo que aquí no lo puedo escribir así. Ese es el CHO. Podríamos hacer uno más. Fíjense que solamente puedo expandir por un lado. Fíjense que siempre va a ser terminal. No puede ser intermediario, porque si ese grupo carbonilo se pone al medio, entonces ya va a ser una acetona, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese? Este ya no tiene nombre común, ¿sí? Solamente el nombre Yupac sería. Ese sería el butanal, ¿verdad? Bután de 4 carbonos y la terminación al de que indica la presencia del CHO, digamos. Sería el butanal. ¿Sí? Estos serían entonces los aldehídos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de los aldehídos? A ver, haremos uno más un poco raro. Vamos a hacer uno un poquito raro. Chan, chan, chan. ¿Qué pasa si yo tengo en ambos extremos, ¿no? ¿Qué pasa si en ambos extremos tengo mi CHO? ¿Qué pasa si en ambos extremos tengo mi CHO? Ups. Ya está, ¿no? Fíjense que tengo mi CHO en ambos extremos. ¿Cómo se llamaría ese? A ver, ¿alguien se le ocurre el nombre? Por sentido común, ¿cómo se Uno, llamaría? tres, Propanodial. oxo, pentanal. No. ¿Alguien ha dicho algo más antes? Creo. Propanodial. Propanodial, eso, ¿no? Prop porque son 3, ¿verdad? Propan porque son 3 carbonos y dial porque son 2, ¿no? Sería el propanodial, ¿no? Propanodial, ese sería su nombre, ¿sí? Y así le pueden hacer con cualquiera, butanodial, pentanodial, cualquiera. Y eso es todo para los aldehídos, no es muy complicado, como les digo, porque no solamente pueden estar en los extremos, ¿sí? Bien, entonces Ah, sí, este es entonces Y a no ver, entra el oxo, porque he ¿cuál visto opción? en libros que ponen, digamos, si hay dos grupos acetonas, entonces ponen 4, 1, oxo. Así ponen. Ah, ya, debe ser otra nomenclatura, Ah, ya. pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Pero esta es la más fácil, si se dan cuenta. Y como les digo, solamente está en los extremos, entonces no habría ningún problema. Aldehídos, ¿no? Ahora, veremos las cetonas. Veremos las Oh, cetonas. sí, el ¿Sí? oxo es de las cetonas. Oxo, no, la verdad es que no he visto oxo. Debe ser.
¿No será para los éteres? Porque también hay éteres. Creo que es para los éteres. Oxo, o metoxi, algo así es. Ah, ya, sí. Ya, pero a ver, vamos a chequear. A ver, veremos esta acetona. Sí, perdón. Del La verdad, último que hemos nombrado, también podríamos haber dicho que es dipropanal. dipropanal. No, no, pues porque dipropanal es como que. No, no. Sería sí o sí propanodial. Ah, Sí. ya, gracias, Oxy. Entonces, igual el nombre, bueno, eso es de dial o trial, lo que sea, igual tiene que ir al final, no va al principio. Depende, o sea, depende. Depende de qué tipo de estructura. Por ejemplo, aquí sí o sí tiene que ser propanodial. Depende de qué tipo de estructura. Ay, gracias. ¿Ya? Veremos las cetonas. Como les decía, ¿no? Las cetonas en el grupo carboxilo está al medio. Entonces, ¿qué pasa? Mira, voy a sustituir un grupo por un CH3 al otro lado igual, ¿sí? Y voy a nombrar ese. ¿Cómo se llamaría? Esa es la cetona más sencilla, si se dan cuenta. Puede haber una cetona más sencilla que esta, ¿no? Pues porque el grupo metil es el más sencillo. Si pongo un hidrógeno, ya sería un aldehído, ¿no ve? Esa es la cetona más sencilla que pueden escribir, ¿no ve? ¿Cómo se llama esa? Su nomenclatura tradicional. Acetona se llama. ¿Sí? Siempre van a escuchar acetona. Y su nombre sistemático, 2-propanona. ¿Sí? Este 2 me indica dónde está el oxígeno. Y la terminación sería ona. Por eso es 2-propanona. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ese sería su nombre sistemático. Haremos unos ejemplitos más. Voy a aumentar uno más. Aquí. Listo. ¿Cómo se llamaría ese? Ese ya no tiene nomenclatura tradicional, ¿no? Directamente sería 2. Ese sería 2-butanona. ¿De acuerdo? 2-butanona. Y un hito más. Bien, ¿cómo se llamaría ese? Tres, pentanona. Sí, muy bien. 3-pentanona, ¿no veo? Ese sería su nombre. En que se cuenta ese carbono más, ¿no ve? No le estamos obviando ese carbono. Ese carbono más se cuenta. 3-pentanona, ¿no ves? Bien, ya sabemos entonces nombrar cetonas más. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esta parte? Anótense los nombres tradicionales, que no son muchos, ¿no? Eso anótense bien. Bien, entonces tenemos tiempo. Vamos a hacer un hito más, que serían los éteres. Vamos a hacer los éteres. ¿Ya? Y con eso acabamos esta parte. Bien, ¿qué son los éteres? Son compuestos oxigenados también, que tienen un oxígeno al centro, ¿no? Entonces los éteres, a ver, éteres. Vamos a poner aquí esto, ¿no? Ahí está nuestro éter. ¿Sí? Es decir, los éteres son parecidos a los alcoholes, si se han dado cuenta.
Simplemente que estoy sustituyendo el otro hidrógeno. A ver, voy a dibujar un alcohol. Voy a dibujar el etanol. El alcohol que se toma, ¿no ve? El etanol. Alcohol bebible. Ahí está nuestro etanol. Entonces, yo voy a sustituir a ese hidrógeno que ven ahí por un grupo. ¡Chan! Y se volvió un éter. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se volvió un éter. Entonces, si a un alcohol le sustituyo